o primeiro punto é a aprobación das actas das sesións celebradas polo Pleno Municipal de data 6 de febreiro e 27 de marzo e 18 de abril de 2017. Non sei se... La leo. Por erro non se recolleu na acta do 8 de abril a aprobación da acta do 6 de febreiro de 2017, a pesar de estar na orden del día da convocatoria. Segundo punto, dación de contas das resolucións da alcaldía dende o 3 de abril, número 305, a 11 de xuño, número 508. ¿Alguna declaración de contas? Non hai ninguna. Terceiro punto da orde do día. Mocións. Hai unhas mocións presentadas polo grupo do PSOE. Si quieres poner. Sí. Yo las expondría si quieres las preguntas. Uy, perdón. Bueno, si vos parece, paso a dar lectura a cada unha das mocións. Eu creo que cada moción ten que ser votada por separado. Creo que é lógico, non? Esta primeira moción é para que se arranxe unha reixa en Padrín. Como recordaredes, trouxémolo este punto a varios plenos, levamos máis de 6 meses ou xa quizás máis pedindo que se arregle que se arranxe esta reixa. E bueno, pues vemos que como non se fixo, pues o traemos xa como moción para que sexa votada pola corporación. A exposición de motivos é a seguinte: hai meses que leva rota unha reixa dun sumidoiro cerca do lavadoiro no camiño de Padrín, en Demantes, que polo seu estado actual é un perigo para os vehículos e os peóns. Por todo exposto, o Grupo Municipal Socialista propón neste pleno para a súa aprobación se procede que se adopte o seguinte acordo: que o Goberno Municipal dé as instruccións oportunas para que os servicios técnicos do Concello solucionen este problema antes do 30 de xuño deste ano. Esta é a primeira moción que sometemos a votación. Votamos la urgencia. Lo que tenemos, y luego Agustín, no sé si tendrá algo que añadir, en la Concejalía de Obras pues hay un listado de tareas y se va estableciendo por prioridades. Las tareas, tanto de esta moción como de las siguientes, están dentro de ese cronograma, dentro de esa planificación de hacer las tareas. Lo que puede ocurrir es que, dado la urgencia de otras, pues ahora mismo, por ejemplo, la urgencia es limpieza de maletas y hace 10 días pues entró gente nueva a trabajar en el área de obras. Entonces están empezando con esta tarea. No habría ningún tipo de inconveniente en votar favorablemente esta moción y las siguientes, pero deberíamos retirar la fecha, porque eso irá en función de las prioridades que vaya estableciendo el concejal de obras. Yo no sé si Agustín tiene algo más que añadir. Bueno, si vosotros estáis pendientes y preocupados de determinadas cosas que pueden afectar a la seguridad o a la normalidad de la ciudadanía, con bastante más motivo estoy yo. Y estoy absolutamente pendiente desde el principio de la mañana hasta el final de la tarde de todo lo que se puede hacer, de todo lo que se puede ir haciendo, ¿no? Dentro de todas esas urgencias, hay unas prioridades. Y bueno, pues no hay nada más que lo que hay. O sea, tenemos el personal pues limitado como lo hemos tenido, pues desgraciadamente, pues siempre, ¿no? Hace un año teníamos 2 personas del ayuntamiento. Hoy
hoy desgraciadamente solamente tenemos una y solamente, o sea, el que falta era, pues no es que hiciera más que los que están, pero era pues posiblemente la persona que más pendiente estuviera de todas las reparaciones, tanto de cortes, soldadura, desbroces, de todo, ¿no? Eduardo se nos fue en un accidente, de momento, bueno, pues algún día a lo mejor vuelve, pero la situación está como está, ¿no? Tenemos otra persona que es Juan Carlos. Juan Carlos está absolutamente también entregado dependiente pues a todas las tareas que van surgiendo y bueno, pues se van haciendo las cosas pero por prioridad. Yo le acompaño y estoy pues implicado a tope para que todas esas cosas se vayan solucionando y lo mismo que la rejilla, lo mismo que el puente, lo mismo que las otras tareas, pues están en una lista junto con otras reclamaciones hechas por los demás vecinos. Estas las hacéis vosotros, pero los vecinos también hacen las suyas. Y voy atendiendo todo lo que se puede ir haciendo con ese orden, ¿no? Bueno, nosa moción que presentamos é a que acabo de ler, entonces eu creo que o que corresponde é votar sí ou non. Todo o demais me parece que sobra todo o que se dixo aquí, cuentos para non dormir. Entonces, se os parece, votamos. Votos a favor, votos en contra. La siguiente moción. A seguinte moción é nas obras do POS do ano 2015 pavimentouse, estou falando do ano 2015, nas obras do POS do ano 2015 pavimentouse un camiño, o camiño da Eiva en Bañobre, eliminando na súa execución a canalización pola que as augas atravesaban o vial, de xeito que agora estas discorren pola superficie da rúa, entrañando perigo de esvarar aos peóns. Por todo o esforzo, o Grupo Municipal Socialista propón neste pleno para a súa aprobación se procede que se adopte o seguinte acordo. Que o Goberno Municipal dé as instruccións oportunas para que os servicios técnicos do Concello solucionen este problema antes do 31 de xullo deste ano. Vamos los dos. Pues nosotros vamos a volver a argumentar lo que decíamos antes. En este caso, pues seguramente si es una cuestión prioritaria, pues subirá en el orden de prioridades del listado de tareas que tiene la Concejalía y se ejecutará pues, tan pronto como pueda. Votamos la moción. ¿Votos a favor? Dou lectura á terceira moción e última. Con frecuencia moitos camións quedan aturados no túnel de saída en dirección Ferrol, xa que non hai ninguna sinal previa que advirta da súa altura. Pero supón que unha vez chegados ao lugar e serlles imposible o paso, teñen moitas dificultades para retroceder e causan a súa vez problemas na circulación. Consideramos, polo tanto, necesario colocar un sinal de gálibo á altura da rotonda de Rexel para advertir aos vehículos de maior altura antes de entrar no túnel de saída en dirección Ferrol. E así, en caso de superala, que poidan dar a volta na rotonda. Por todo esforzo, o Grupo Municipal Socialista propón neste pleno para a súa aprobación se procede que se adopte o seguinte acordo. Que o Goberno Municipal dé as instruccións oportunas para que os servicios técnicos do Concello solucionen este problema antes do 31 de xullo deste ano. Isto, como xa dixen antes, son peticións reiteradas que levamos meses e plenos facendo as mismas. O sea que creo que todo o argumento dado hasta agora polo grupo de goberno cae polo seu propio peso. Bien, insisto en lo dicho. Insisto en lo dicho en las dos mociones anteriores. En función de las prioridades que van existiendo, pues se ejecutarán a la brevedad. Lo que no podemos hacer es poner aquí pues, una fecha porque no en función de otras prioridades y en función de lo que vaya surgiendo, pues se van estableciendo las prioridades de los arreglos que se hagan en el pueblo. ¿Votos a favor? No, solamente. Sí. Efectivamente, la señal se ha pedido desde hacía algún tiempo.
puesto, yo sinceramente no he tenido informe de ningún camión que se haya atascado en la salida del pueblo. Lo que sí sé, y además sí que me lo comunicaron, fue un autobús que se equivocó y en vez de subir por el cruce hacia Belmontes se metió en dirección a la subida de la Galea. Y ese se las usa para dar de proceder porque había coches apartados de un lado y de otro. Pero camiones en la salida del pueblo ninguno. Y por otra parte, o sea, Fomento, que señalizó la entrada al pueblo no señalizó con Gali. O sea, nosotros nos podemos equivocar, pero Fomento, que tiene gente especializada, tiene ingenieros, especialistas en señalización, no se les ocurrió lo del Gálibo. Y a nosotros, fíjate, tampoco se nos ha ocurrido. Pero se ha medido recientemente con láser, lo vamos a subir aquí una escalera, se ha medido recientemente con láser para pedir una señal y colocar la señal de Gálibo. 4:40. Muy bien. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos ao cuarto punto, rogos e preguntas. Levantamos la sesión. Muchísimas gracias. Hay una cuestión que está pendiente. Vamos a convocar un pleno extraordinario, entiendo que para el 17 de julio, lunes, para presentar al pleno el plan económico financiero. Ya queda anunciado y se está terminando de redactar, de manera que lo traeremos al pleno a mediados de julio. Muchas gracias. No sé qué tiempo tenían estas plenos, como no se ve con el aire.